El capítulo 24 de Mateo nos refiere a un encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos a la salida del templo. Jesús había estado en el templo y salieron de ahí los discípulos convencidos de que Jesús estaba próximo a entronizarse como rey, porque había dicho algunas cosas bastante duras a los fariseos y a los sacerdotes. En el capítulo 23 de Mateo, Jesús habló a los fariseos y sacerdotes llamándolos hipócritas. Se los había dicho en la cara. Anteriormente no había tenido un enfrentamiento tan directo con ellos. Simplemente ellos se habían enemistado con Jesús porque habían sentido que su autoridad se había menospreciado. Ahora se los dijo directamente: ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras, etcétera, etcétera. Cuando salen del templo, ven los hermosos mármoles que estaba revestido el templo por fuera, oro por dentro, maravilloso, pero no era ni la sombra de lo que había sido el primer templo. Sin embargo, el profeta Ageo había dicho que ese templo, el segundo templo, la reconstrucción, iba a ser más glorioso que el primero. No porque era más grande, no porque fuera más lujoso, sino porque en ese segundo templo iba a estar Dios personalmente encarnado en su Hijo Jesús. Antes tenían la Shekinah, que estaba sobre el propiciatorio y el arca del pacto. Pero solamente el sumo sacerdote una vez por año podía verla. El resto del pueblo nunca lo veía. Pero ahora tenían frente a sí al Hijo de Dios. Lo despreciaron. Y cuando estaban saliendo, los discípulos le dijeron: mira qué linda este templo, ¿te gusta? Jesús le dijo: no es cuestión de gusto, esto no va a quedar nada. Lamento decirles que esto va a ser destruido. Fue un golpe muy duro para los discípulos, porque ellos pensaban que el templo era el centro de adoración y de el reinado del Mesías. Y Jesús acaba de demoler, porque no va a quedar piedra sobre piedra, esa interpretación errónea que los discípulos tenían, y los discípulos y todo el pueblo, y los fariseos y los saduceos y los sacerdotes. Todo el mundo creía que el Mesías iba a reinar ahí. Por eso los discípulos dijeron eso. Pero Jesús los desengañó de esa mala interpretación, como muchas veces tenemos malas interpretaciones, creyendo que todas las promesas de Dios se concentran en determinados grupos de personas, cuando en realidad las bendiciones de Dios son muchas más amplias, se extienden a todo el mundo que observa los mandamientos de Dios, que creen en el sacrificio de Jesús y que le obedece. Entonces, Jesús les dice estas profecías que aparecen en el capítulo 24 de Mateo, refiriéndose a eventos que vendrían en el futuro, después que los discípulos le dicen: ¿cuáles serán las señales del fin del mundo? Porque ellos entendían que la destrucción del templo tenía que ser una señal del fin del mundo. Y Jesús, tan inteligente como Él es, les dio una señal doble. Utilizó dos eventos similares que tienen que ver con la destrucción de Jerusalén y que tienen que ver con la venida de Cristo y el fin del mundo. O sea, les respondió la pregunta mal hecha por los discípulos de una forma que tuviera su realización en el tiempo de los discípulos y en el futuro. Vemos, capítulo 24 dice así: mirad que nadie os engañe, dice el versículo 4, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
y etcétera, etcétera, se levantará nación contra nación, terremotos, todos los desastres, todas las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día, algunas de las cuales pasaron en los tiempos anteriores, pero hoy vemos que todo está sucediendo en todo el mundo al mismo tiempo. Y eso es lo que debería llamarnos la atención, que todos los eventos estén ocurriendo al mismo tiempo en todo el mundo, que no haya lugar sobre la tierra que no haya sido sacudido en estos últimos 10 años por algún terremoto, tsunami o granizo gigantesco, desastres de algún tipo, incendio, sequía. Algo ha pasado. En este pueblo en el cual nosotros vivimos, en medio de la pampa bonaerense, los tornados eran excepcionales. Como esto es una llanura, es propicia para los tornados. Pero acá ocurría un tornado cada 15, 20 años, más o menos. En estos últimos 5 años hay un tornado por año. Y en algunos años hubo 2 tornados. Y esto es para decirnos que no estamos seguros, que el mundo está tambaleando. Todo esto lo podemos encontrar en los versículos siguientes, hasta el versículo 11, donde dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que también vemos nosotros hoy. Profetas, hay profetas por todos lados, en todas las religiones hay profetas que señalan alguna interpretación de las profecías o dan algunas profecías que a veces se cumplen medianamente y otras no se cumplen. Nadie les dice: ustedes son falsos profetas porque su profecía no se cumplió. La gente sigue comprando sus libros, ¿no? Pero el versículo 12 es directo a nuestra sociedad de hoy en día, especialmente las grandes ciudades. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque la gente se siente engañada, porque se abusan de ella, y esto pasa todo el tiempo en todos lados. El versículo 13 es significativo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué quiere decir perseverar? Mantenerse constante, firme en el camino trazado. ¿Trazado por quién? Por Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y por ahí todos tenemos que transitar, pero perseverando, o sea, siguiendo. Hay dificultades, seguimos para adelante. No nos detenemos, seguimos para adelante. Solamente esos van a ser salvos. Y será predicado este evangelio del reino, versículo 14. Será predicado este evangelio del reino. Ojo, que no está diciendo será predicado el evangelio. Será predicado este evangelio. ¿Cuál es este evangelio del reino? El evangelio del reino venidero. Todo esto tiene que ver con la pregunta de los discípulos: ¿cuáles señales habrá de tu venida? Y Jesús le termina diciendo acá que será predicado este evangelio, el de la venida de Jesús. Cuando vean todas las señales, será predicado este evangelio. ¿Qué sentido tiene predicar otro evangelio si lo que necesita el mundo saber es cómo se tiene que preparar para afrontar lo que viene? Y lo que viene a continuación. Será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para testimonios y por testimonios parecen distintos, pero es lo mismo. En este caso, las dos acepciones son iguales. Algunas Biblias dicen para testimonio, otras Biblias dicen por testimonio. ¿Es verdad? Sí. Correcto. Por testimonio a todas las naciones. Es lo mismo. Porque el testimonio de los que están predicando sirve para que otros reciban el mensaje para salvación. Lo que más convence a la gente es ver a alguien que se mantiene firme frente a las dificultades.
Entonces la gente quiere seguir a ese tipo de líderes, no a aquellos que temblequean como el rey Belsasar cuando vio la mano en la pared y empezó a temblar. Nadie quiere seguir ese tipo de líderes. La gente quiere seguir a líderes como Sadrach, Mesach y Abednego, que entraron en el horno de fuego y salieron indemnes. Y el mismo rey Nabucodonosor quedó impresionado con eso y casi que podríamos decir él quería ser como ellos, tener ese valor, porque ¿quién puede tener ese valor? Y eso es lo que dice acá. El testimonio de los hijos de Dios es fundamental para el mundo. Y ahora viene el tema por el cual estamos reunidos hoy, para entender lo que dice en el versículo 15. Por tanto, le dice a los discípulos, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y ojo que hay una serie de advertencias acá que muchas veces las pasamos por alto y no son lo mismo. Acá dice, el que esté en Judea, ¿qué es Judea? Al pensamiento de esa época. Para nosotros Judea, Jerusalén, no tiene mucho significado, para nosotros es todo lo mismo, está allá en Palestina, donde está Israel. Pero no era lo mismo. Una cosa era Judea, otra cosa era Samaria, otra cosa era Galilea. Eran lugares distintos. Judea era la provincia en donde estaban los judíos, y la ciudad de Jerusalén era la capital de Judea, de la provincia. Entonces le dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Esa localidad, esa zona es muy montañosa. Entonces, los que están afuera de Jerusalén, en ese momento, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar santo, váyanse a los montes que tienen ahí cerca. Y dice, el que esté en la azotea, ¿dónde están las casas? Estaban en la ciudad. Ahora se está refiriendo a Jerusalén. Los que estén en la ciudad de Jerusalén, no desciendan para tomar algo de su casa, salgan de la ciudad. El que esté en el campo, o sea, fuera de la ciudad, no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, el que está trabajando en el campo no vuelva a la ciudad a buscar las cosas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 21. Esa tribulación está referida a eventos que ocurrirían durante la vida de los discípulos, o está referida al tiempo del fin. Está referida al tiempo del fin por la sencilla razón de que acá dice que esa gran tribulación no la ha habido desde el principio del mundo, estamos hablando desde Adán y Eva, hasta ahora, hasta el tiempo de Jesús, ni la habrá en el futuro. Y les puedo asegurar que ha habido grandes tribulaciones a lo largo de la historia para muchos pueblos después de la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén podríamos decir que fue algo momentáneo, o sea, fue destruida en pocos días. Pero ha habido pueblo de Dios que ha pasado persecuciones terribles a lo largo de mucho tiempo, mucho más tiempo, que han tenido que huir años, décadas. Como les comenté la vez pasada, lo que estuve leyendo acerca de los hugonotes y los valdenses, siglos huyendo. O sea que la gran tribulación que pasó el pueblo de Israel durante el tiempo de la destrucción del templo no fue la más grande de la historia desde Adán hasta el tiempo del fin.
Así que el versículo 21 está hablando de una tribulación futura. Jesús está mezclando los eventos. No malintencionadamente, porque Jesús dice en el versículo 15, estudien al profeta Daniel, el que lee entienda. No lo van a entender totalmente la generación de los discípulos, pero con el correr del tiempo, cuando llegue el momento adecuado, van a entender, los que tengan que entender van a entender. Así que somos nosotros los que estamos en esta generación que tiene que entender verdaderamente a qué se refería Jesús. Bien, Jesús dice, cuando vean la abominación desoladora, y nos manda al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Ahora, ¿dónde habla en el libro de Daniel acerca de una abominación desoladora? En 2 capítulos, en el capítulo 9 y en el capítulo 12. Así que vamos a leer la primera abominación que está en el capítulo 9. Ustedes saben, no vamos a desglosar el capítulo 9, el capítulo 9 habla de esas 70 semanas de años en la cual se iban a cumplir ciertos eventos que llevaban al nacimiento del Mesías, a su bautismo, a su muerte, etcétera, ¿no? Acá lo dice en el versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea, 7 años más, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Abominación desoladora, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Acá aparece el desolador en referencia a ¿qué? A la destrucción de Jerusalén. Acá lo dice, un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén. La ciudad de Jerusalén. Acá nos lo dice perfectamente, así que cuando los discípulos, no solamente los 12, todos los discípulos de Jesús, que había tenido a lo largo de su existencia y que habían llegado al año 66, vivos al año 66, recuerden ustedes que la mayoría de los discípulos murieron antes del año 66, solo Juan llegó a pasar eso, pero había muchos otros. Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿cuántos estaban mirando? Había 500 mirando la ascensión de Jesús, eran sus discípulos. Muchos de ellos estaban vivos y muchos otros compartieron también esta profecía. Y en el año 66, ellos estaban vivos. ¿Qué ocurrió en el año 66? En el año 66 hubo una gran revuelta en Jerusalén. Habían pasado 36 años más o menos desde la muerte de Jesús, en el año 31. Así que habían pasado 35 o 36 años desde la muerte de Jesús. Esto se había cumplido, el versículo 26 se había cumplido, el Mesías había sido asesinado, como dice al principio del versículo 26, no por sí. Y ahora había venido el príncipe de otro pueblo, o sea, otro gobierno, que ellos no conocían, que no se lo identifica acá en Daniel en el capítulo 9, pero nosotros sabemos que eran los romanos. Y cuando los romanos matan a Jesús crucificándolo, ya se sabía, los que estudiaban las profecías de Daniel capítulo 9, sabían que ese era el gobierno que iba a destruir la ciudad. Y después de una revuelta que hubo en Jerusalén en el año 66, el ejército romano decidió
sitiar la ciudad para que se entregaran los que se habían sublevado adentro, esperando la venida del Mesías. Entonces, el año 66 encontró al pueblo de Israel reunido en Jerusalén porque el ejército romano rodeó la ciudad en esta fecha. Septiembre, octubre de ese año. El septiembre-octubre corresponde al mes de Adar. Adar es el último mes del año judío. El mes de Adar, como los meses están corridos, la mitad de septiembre y la primera mitad de octubre corresponden al mes de Adar. Así que ese mes es el mes del día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, el mes del Yom Kippur, como le dicen los judíos, hasta el día de hoy, ¿no? Así que estaban en esta fiesta y Jerusalén estaba llena de gente que había venido para la fiesta de los tabernáculos y del Yom Kippur y todo esto, cuando el general Cestio Galo reunió al ejército para rodear la ciudad y plantó el estandarte romano en el lugar santo. ¿Qué es el lugar santo? Estaba el templo y había una extensión afuera del templo, lo que se conocía como el atrio del templo, que era santo. Los gentiles no podían estar ahí, ¿no? Para no contaminar el templo. No solamente no podían entrar al templo, sino que tampoco podían estar en ese lugar. Los romanos rodearon Jerusalén y clavaron su estandarte en el lugar santo. No adentro del templo, sino en el atrio. Entonces los que estudiaban la profecía se daban cuenta de que esto se estaba cumpliendo. La ciudad va a ser destruida. Pero eso fue sin advertencia. Obviamente cuando alguien quiere atacar y quiere dominar a los demás, no les manda un telegrama: miren, mañana a la mañana vamos a atacar, rodear la ciudad, bla, 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 bla. Fue de la noche a la mañana. Cuando se despertaron los judíos, se encontraron con la ciudad rodeada, con el templo rodeado, el estandarte puesto ahí y nadie podía salir. Y los cristianos estaban adentro porque no había habido advertencia. Jesús se los había dicho, pero ahora vamos a cumplir la profecía de Jesús y les vamos a rodear la ciudad. Fue de la noche a la mañana. Los que estaban afuera vieron eso como una señal y se fueron. Los que estaban adentro se preocuparon mucho, pero estaban atentos a ver qué es lo que va a pasar. Después de unos días de estar el ejército ahí rodeando la ciudad, nadie atacaba a nadie y la ciudad ya estaba por rendirse porque había tanta gente ahí adentro, tanta gente que los alimentos estaban terminando rápidamente y se daban cuenta que no iban a resistir mucho tiempo más. Entonces estaban por rendir y de repente ven que sacan el estandarte, se levanta el ejército romano y se va. Esto nadie lo entendía. ¿Qué es lo que pasó? Decían. Y todos los que estaban adentro sublevados: ¡sí, ganamos! ¡Dios está con nosotros! Esta es la señal que Dios nos está dando de que Dios está con nosotros. Miren cómo se van. Dios los alejó. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Nadie murió y ellos se están yendo. Sí, fue un milagro de Dios, una llamada de advertencia, pero había una razón. La razón era sencillamente de que había una revuelta. Ustedes no sé si recuerdan que en el año 66 estaba como emperador romano Nerón. Nerón había hecho matar a Pablo y a Pedro en Roma. Y él era el emperador. Y era un emperador que llegó a ser muy odiado, de tal forma que lo sacaron
del medio. Pero ¿quién lo va a reemplazar ahora? Resulta que se complotaron varias facciones del ejército romano para eliminarlo a Nerón, y cada uno quería poner un emperador. Y ese fue el gran problema. Y hubo revueltas dentro de Roma que se extendieron a otros lugares del imperio, como por ejemplo Egipto. Egipto era mucho más importante para Roma que Jerusalén. Había que calmar la revuelta en Egipto. Entonces, el emperador, que logró asentarse, y fue por durante poco tiempo, un año nada más, llamó a Sestio Galo y le dijo: deje lo que está haciendo y váyase a Egipto y calme la revuelta en Egipto, porque si se nos va de las manos Egipto, perdemos medio imperio. Así que, sin ninguna advertencia ni nada, levantaron campamento y se fueron. Y los judíos que estaban ahí, que no conocían esta parte de la historia que nosotros ahora conocemos, pensaron que se retiraban porque Dios los hacía retirar, porque ellos tenían la razón y porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios y Dios los estaba protegiendo. Pero Dios no los estaba protegiendo a ellos, estaba protegiendo a sus hijos que no habían logrado salir todavía de la ciudad de Jerusalén. Les estaba dando una chance, no porque no quisieran salir, la circunstancia los encontró ahí. Y no se olviden ustedes que este es un paralelo de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Dios le dice a sus hijos: salgan de las grandes ciudades, salgan de las grandes ciudades, son una trampa, las grandes ciudades son una trampa. La gente dice: no pasa nada, estamos bien acá, ¿para qué vamos a ir? Si nos tenemos que salir, tenemos que dejar nuestro trabajo, tenemos que ir a lugares que no conocemos, etcétera, etcétera, otro tipo de vida. No, yo prefiero acá, aunque me asalten todos los días, aunque corra peligro de distintas maneras, aunque haya piquetes, aunque haya falta de transporte, huelga, etcétera, etcétera, y me gusta la ciudad. Y se queda. Pero mucha de esa gente es gente buena, gente sincera. Y Dios nos muestra que va a haber una gran advertencia, pero el que no estudió la palabra del Señor no va a saber identificarla. Cuando el ejército romano se fue, los judíos salieron a perseguirlos. Y la retaguardia no estaba preparada para repeler el ataque, así que los que salieron mataron a algunos romanos y tomaron los estandartes, y allá al atardecer volvieron con los estandartes, y todos cantando y todos vitoreando que eran poderosos. El tema es que pasaron los meses y los romanos no volvieron. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, no volvían los romanos. ¿Qué hacía el pueblo de Israel todos los meses, cada 2 meses, no sé cada cuánto se recogían los impuestos? ¿Qué era lo que hacían? ¿Recuerdan? Mateo, Zaqueo, eran los cobradores de impuestos. Roma se llevaba más del 50% de lo que recaudaba Israel en sus ventas, en su comercio, en todo eso, se lo llevaba en concepto de impuesto a la dominación extranjera. Más o menos como lo que hacen ahora los grandes prestamistas, que le prestan a los pueblos y los dejan ahogados con el dinero que le sacan con los intereses. Eso hacían los romanos, ¿no? Dejaban a los pueblos ahogados. Entonces, obviamente que eso estaba estudiado. No los mataban de hambre, pero no los dejaban subsistir mucho más, para que no tuvieran ningún poderío como para rebelarse. Entonces, de repente se encontraron que no tenían que pagar impuestos. ¿Qué les parece eso? Un montón de dinero extra. La liberación. 1 mes, 2 meses, 5 meses, 1 año. Un auge del comercio impresionante. Ahora me sobra la plata, no solamente me alcanza para fin de mes, tengo de más. Y la gente empezó a envalentonarse. Claro, los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, los que habían estudiado la profecía, se fueron de la ciudad. Se fueron a una provincia del otro lado del Jordán que se llamaba Perea, a la ciudad de Perea. Ahí estaban refugiados, mirando los eventos. ¿Y qué eran los eventos? Destrucción del pueblo de Jerusalén. Destrucción.
No, pasó un año y nada de Jerusalén destruida. Al contrario, un auge económico en Jerusalén como nunca antes, desde los tiempos de Salomón. La gente nadaba en oro, les sobraba el dinero para todo, estaban jauja. Así que los parientes de esos cristianos, que no se creían en Jesús, que no eran cristianos, se estaban llenando de dinero. ¿Y los cristianos dónde estaban? En una pequeña ciudad. Afuera, en una pequeña ciudad. No vamos a decir padeciendo hambre porque Dios los protegía, pero no estaban llenos de plata, no estaban llenos de dinero. No les fluía el oro, simplemente tenían para comer, tenían un lugar seguro, pero los que estaban adentro estaban y le mandaban cartas, supongo yo, que no, pero probablemente algunos se burlaran de sus parientes, que les decían, cuando estaba el cerco de Cestio Galo, les decía, tenemos que salir porque ahora viene la destrucción de Jerusalén. Tenemos que salir. Los sacerdotes de adentro decían, no, resistamos porque Dios está con nosotros y no va a permitir que la ciudad se destruya. Porque esta es la ciudad de Dios, este es el pueblo de Dios. Y los cristianos decían, no, hay alguna señal, tenemos que huir. Jesús dijo que tenemos que huir. El profeta Daniel dice que tenemos que huir. No, eso no es así. Ustedes están malinterpretando las profecías de Daniel. Quédense, vamos a resistir. Durante un año, ¿quién parecía que tenía razón? Los romanos. Los que querían resistir. Claro, los que se quedaron. Pero no solamente fue un año, fueron 2, fueron 3. Y la cosa mejoraba más y más. Hay monedas, lo que estoy diciendo es historia de los judíos, de Milman, ¿no? Que relata justamente, entre otras muchas cosas, estos años en los cuales los judíos acuñaban sus propias monedas. Hay monedas que dicen año 4 de la liberación, que son estos 4 años que pasaron desde el 66 hasta el año 70. O sea que hay que tener fe para aguantarse todo este tiempo del otro lado del Jordán, viendo como tu familia, que no cree en Jesús, que considera que Jesús es un impostor, se está volviendo rica. Y vos estás del otro lado, ya les digo, no muriéndote de hambre porque Dios no dejó a sus hijos morirse de hambre, pero no estás boyando en dinero. Pero todos los otros que te critican, que se burlan de ti, sí están llenos de dinero. Dígame, ¿eso es una prueba o no es una prueba? Sí, sí, una prueba. Y dura, es una prueba muy dura, porque uno tendería a flaquear. Hay que pasarla. ¿Y cómo hacemos para que esa gente que está del otro lado del Jordán no vuelva a Jerusalén? Porque la profecía de la abominación desoladora no termina acá. El capítulo 9 termina acá, pero la profecía de la abominación desoladora sigue en el capítulo 12, solo que es otra abominación desoladora, que es la del tiempo del fin, porque Jesús se lo dice a Daniel, que esta profecía es para el tiempo del fin, pero ellos creían que ese era el tiempo del fin. ¿Entienden? Los discípulos creían que la destrucción del templo, la abominación desoladora, era el tiempo del fin. No, era el tiempo de la destrucción del templo, pero para el tiempo del fin faltaba. Pero como son dos profecías paralelas en el mismo libro de Daniel, y hablan de abominación desoladora, solo que son dos abominaciones desoladoras distintas. Una es el Imperio Romano y otra es, podríamos decir, la religión romana, ¿no? Del tiempo del fin. Vamos a leer Daniel capítulo 12, desde el versículo 6 en adelante. Dice así: dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, sus dos brazos, al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Traducido, será por 3 años y medio. Y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas
cosas serán cumplidas. Y Daniel entendió perfectamente lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Lean el versículo 8. Y yo oí, dice Daniel, pero no entendí. Y le dije, Señor mío, ¿cuál es el fin de todo esto? Entonces él me respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué le había dicho Jesús? Versículo 14, Mateo 24, versículo 15, ¿qué les había dicho? El que lee, entienda. El que lee a Daniel, entienda. Y acá dice, los entendidos entenderán. Versículo 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Hay otra traducción, algún día vamos a hablar de esa otra traducción, que dice que desde el tiempo que se ha quitado el continuo, la palabra sacrificio no aparece en el original, por eso es importante leer muchas veces el original y no estas traducciones. La versión dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo y puesta en su lugar la abominación desoladora, pasarán 1290 días. Esa es la traducción más exacta, ¿no? Bienaventurado, dice el versículo 12, el que espere y llegue a 1335 días. Los discípulos de Jesús estaban estudiando la visión del capítulo 9 de Daniel, donde habla de la abominación desoladora, pero también la del capítulo 12, versículo 12. Así que dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y mis hermanos, Jesús les había dicho, bienaventurado el que persevere hasta el fin, o sea que el que espere firme. Entonces ellos no volvieron a Jerusalén, aunque sus parientes se estuvieran llenando de dinero y les decían, venite acá, dejá todas esas tonterías de Jesús, vení, estamos haciendo negocios como nunca, la gente está comprando, está vendiendo, mirá el negocio, lo bien que está funcionando, te digo, necesitamos trabajadores, y vos te vas con toda tu familia allá, seguramente lo estás padeciendo porque ahí no tenés trabajo, te pago 3 veces lo que estás ganando allá. ¿Es una tentación o no es una tentación? ¿Creen ustedes que Satanás no va a utilizar esos argumentos? Por supuesto que sí, pero acá dice, bienaventurado el que espere hasta el final, 1335 días, 1290, 3 años y medio. Todas estas fechas, todos estos lapsos de tiempo estaban en la mente de los cristianos, judíos cristianos de aquel tiempo. Entonces ellos empezaron a contar 3 años desde el 66, septiembre, fiesta de los tabernáculos, septiembre, octubre del 66, 3 años nos lleva ¿a qué año? Al 69, septiembre, octubre del 69. Ahora, del 69, sumémosle 6 meses más. ¿A dónde llegamos? A marzo, abril. Oh, usé esta que no se ve bien, muy finita. ¿Qué fiesta se celebra en marzo-abril? La Pascua. Así que cuando llegó esta fecha, Jerusalén estaba llena de gente, otra vez como había estado llena de gente acá. Y estos estaban mucho más contentos que estos. Estos estaban con un poco de temor porque había revueltas, pero estos estaban muy confiados. Vino mucho más gente a esta fiesta que a esta fiesta. Mucho más gente, el doble de gente. La ciudad de Jerusalén estaba abarrotada de gente que había venido a ver el progreso y el triunfo de Israel frente a los romanos. Y estaban esperando ¿qué?
¿Qué estaban esperando? La venida del Mesías. Ahora sí va a venir el Mesías. Nos hemos sacado a los romanos de encima, el templo está listo para recibir al Mesías, sin saber que el Mesías ya había venido, que el Mesías ya se había ido y que les había dejado una advertencia que no querían escuchar. ¿Qué había pasado en Roma? En Roma se había solucionado el tema. Ahora gobernaba un emperador que tenía todas las riendas y que mandó a su hijo, Tito, el general, a solucionar un problema que les había quedado pendiente. Ya el asunto de Egipto se había solucionado hacía tiempo y que les quedaba pendiente Jerusalén. Y Tito tenía la orden de arrasar Jerusalén si no se rendía. Y Tito llegó, rodeó la ciudad y la destruyó. Tito no lo quería hacer, pero se empecinaron tanto los que estaban ahí adentro que tuvo que destruir el templo y la ciudad y todo. ¿Cuánto tiempo pasó desde septiembre, octubre del 66 hasta marzo, abril del año 70? 3 años y medio. Pero, en el calendario judío, que tiene 30 días por mes, todos los años suman 5 días. O sea que cada 6 años se suman esos 5 días y se constituye un mes extra, al cual se le llama segundo Adar, lo que nosotros diríamos un segundo diciembre, pero se pone a continuación de septiembre-octubre. Eso ocurrió en el año 68 o 69, que se agregó un segundo Adar, con lo cual, cuando llegamos a marzo-abril del año 70, en realidad no fueron 3 años y medio exactamente, sino 3 años y medio más el segundo Adar. O sea, 1290 días. Como dice en Apocalipsis 12. 1290 días. En Daniel capítulo 12. 1290 días habían transcurrido cuando llegó el general Tito. Cercó la ciudad y la profecía termina diciendo: bienaventurado el que espere y llegue a ¿cuánto? 1335 días. Entonces los que estaban del otro lado del Jordán, en Peya, seguían esperando. Y cuando llegaron los 1335 días, la ciudad de Jerusalén estaba destruida. ¿Qué hicieron con el dinero? No podían comprar nada, no había alimentos. El dinero no les servía de nada. Algunos agarraron todo el dinero que tenían y querían escapar. Y los agarraron los romanos cuando estaban escapando y con sus bolsas de dinero, de todo el que habían acumulado, y se las hicieron comer. La historia de Milman dice que les hacían comer las monedas de oro una por una. Y después los mataron, los abrieron por la mitad y les sacaron las monedas de oro. Entonces, ¿de qué les sirvió esos 3 años y medio de abundancia que tuvieron? De nada. Porque no entendieron la profecía. La profecía les dio 3 años y medio de chapa, 3 años y medio de advertencia. ¿Pero la usaron para bien? La usaron para mal. Y esta es una advertencia para el tiempo del fin. Porque vendrá un momento al final de la historia de este mundo en el cual los hijos de Dios tendrán que pasar por una angustia semejante. Porque los engaños de Satanás es para mantener a la gente toda junta y poderla destruir toda junta. Si toda la gente se desparrama por el mundo es difícil de agarrar. Pero Satanás está urdiendo todo para que las ciudades sean el corral en el cual los corderitos van a ser ejecutados. Y el Señor nos dice: cuando vean determinadas señales de la abominación desoladora puesta en el lugar donde no debe estar, cuando vean el control romano sobre el mundo, en la libertad religiosa, imponiendo leyes religiosas en el mundo civil, sepan que está llegando el tiempo de la gran persecución. Váyanse,
No se preocupen de sus bienes materiales, yo los voy a hacer subsistir. El agua y el pan os serán seguras, no necesitan más nada. Les puedo asegurar que los que estaban en Jerusalén, cuando el sitio romano se prolongó y ya no tenían alimentos, porque tenían alimentos en sus graneros y tenían guardados, pero había 2 millones de personas más que tenían que alimentar durante la fiesta de la Pascua. Se terminó rápido y se morían de hambre. Y el dinero no les compró comida, no había comida para comprar. Y hay cosas más horribles. Lean el capítulo 1 de El conflicto de los siglos. Parte de la historia la saqué de aquí, otra parte de la historia la saqué de los libros de historia. Así se cumple la palabra del Señor. Literalmente, esperen, dice, 1335 días y van a ver el resultado final. Perseveren, aguántense, no vean las cosas como las ve el mundo. El mundo se llena de dinero, no es lo importante. Las monedas de oro no te alimentan, no hacen nada. Podrán comprar y vender, pero llega un día en el cual ya no se podrá hacer nada de eso. Es el mensaje que Dios nos da. Prepárense para ese tiempo. Ahora, estudiando la palabra de Dios, cada día podrán rompecabezas para irlas uniendo y estar firmes en el día final que ya viene pronto. Que Dios los bendiga a todos.